Bien, iniciamos la segunda parte de esta entrevista. Esta mañana la vamos a dedicar a evaluar y analizar las acciones en materia de seguridad en estos poco más de 3 meses de gobierno del presidente Nayib Bukele. Y nos acompaña en el estudio el pastor Mario Vega, pastor general de la misión Elim. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Wendy, por la invitación y qué bueno verla en este canal y en este nuevo set. Muchas gracias, pastor. Entremos de lleno al tema de seguridad, porque es importante analizar y evaluar qué es lo que ha sucedido en este tiempo de gestión del presidente Nayib Bukele, sobre todo lo enfocado al comportamiento que están teniendo los homicidios. Pero antes me gustaría conocer de usted, desde su perspectiva y de su experiencia también como participante del Consejo Nacional de Seguridad en la gestión pasada, como una persona que ha estado de cerca en los territorios, en las comunidades, y sabe y conoce el fenómeno de la violencia y el fenómeno de las pandillas. ¿Cuál es su valoración en general de lo que estamos observando en materia de seguridad en este tiempo, en estos poco más de 3 meses? Yo creo que lo que ha habido, pues ha habido un descenso marcado en los homicidios que solamente es comparable con los años 2012 y 2013, que fue cuando se realizó la tregua, el proceso de pacificación, conocido popularmente como la tregua. Y la gran pregunta pues es a qué obedece esa disminución de los homicidios. De parte del Ejecutivo se ha dicho que es gracias pues al Plan Control Territorial, pero lo que ocurre es de que es un elemento que en sí no es novedoso, sino que es simplemente cambio de nombre de acciones que durante los últimos 20 años se han venido ejecutando. Es decir, que lo que hoy se llama plan de emergencia en los centros penales es lo que anteriormente se llamó medidas extraordinarias. Y lo que ahora es el Plan Control Territorial es también lo que ejercicios anteriores de administración ejecutiva realizaron y con despliegue de fuerza aún mayores que los que tenemos hoy en día. ¿Usted entonces ve acciones similares de lo que se ha ejecutado en las gestiones anteriores en materia de seguridad? Es simplemente una continuación de lo que ya se venía haciendo. Y ahí donde llama la atención de que por qué si en el pasado esas acciones, en lugar de frenar la violencia, que se puede medir de diversas formas, pero normalmente nos referimos al tema de los homicidios, que es pues uno de los elementos más fáciles de poder manejar por el hecho de que cada homicidio deja una evidencia, que es un cadáver. En cambio, la violencia que se da en otro tipo de manifestaciones resulta ser un poco más intangible. Entonces, la pregunta es si en el pasado ya se habían hecho estas acciones sin resultados, y los resultados más bien eran adversos, ¿por qué ahora que se ejecuta lo mismo hay ese descenso de homicidios? Entonces, la explicación, el presidente pues dice que es el Plan Control Territorial, pero la verdad es que los datos indican que el Plan Control Territorial no es relevante para la disminución de los homicidios, y eso a partir de los datos que el mismo gobierno está aportando, principalmente el director de la Policía Nacional Civil, porque hay 22 municipios en donde está el Plan Control Territorial, pero hay más de 230 municipios donde no lo hay. Y la disminución es tanto en los unos como en el otro. Aún en el primer mes, que fue el mes de junio, se dio un hecho curioso, y es que donde estaba el Plan Control Territorial, los homicidios disminuyeron, pero disminuyeron más donde no estaba. Ya fue en julio donde se equipararon. Y en agosto, ya donde hay Plan Control Territorial, descendió un poco más que los municipios donde no hay. Pero en general el descenso ha sido independientemente de que haya o no haya plan territorial. Entonces eso lleva a pensar de que la reducción no obedece al plan, porque es independiente, esté o no esté, la reducción de homicidios se ha dado. ¿A qué considera usted que obedece o qué factores se atribuyen para que haya una reducción en estos homicidios que, como bien lo dice usted, no lo veíamos desde hace varios años, 2012-2013? Sí, esa era la gran pregunta, que pues en otros espacios donde a mí me formulaban la pregunta, yo pues simplemente la dejaba en el aire y decía, pues yo no lo sé. Y espero de que el Gabinete de Seguridad sí lo sepa. Y la importancia de saberlo es no por una cuestión de curiosidad o de morbo, sino porque si en verdad los homicidios se han reducido,
Entonces, hay que saber la razón con el fin de profundizar esos elementos que han permitido la reducción de homicidios y hacerla sostenible. Sin embargo, el pasado 1 de septiembre, el periódico argentino Infobae publicó una investigación que lleva por nombre ¿Qué hay detrás de la reducción de homicidios en El Salvador?, donde realiza una serie de entrevistas, y una de las personas entrevistadas es un dirigente, alto dirigente de una de las principales pandillas aquí en el país, por cierto, la más numerosa. Y cuando le preguntan a él, él expresa que es una decisión unilateral que han coordinado las 3 pandillas. En el lenguaje de ellos, y es la palabra que aparece en esta investigación, es que han decidido calmarse, dicen ellos, porque ellos ven innecesario tener que confrontar con un nuevo gobierno, que obviamente ya no es ni de Arena ni del Frente, y no quieren pues tener un desgaste innecesario, y a la vez están enviando un mensaje que ellos dicen que es una demostración de que ellos desean ser parte de la solución y no ser el problema. ¿Cómo se interpreta esto, pastor, de estas declaraciones de un pandillero que da a un periódico argentino, como lo dice usted? ¿Cuál es el trasfondo que esto puede tener? Y la diferencia de este gobierno con gobiernos anteriores, cuando las pandillas, lejos de disminuir los homicidios, pues los han incrementado. Sí. Solo quiero completarle un detalle. Eso fue el 1 de septiembre. El 2 de septiembre, que fue al día siguiente, el periódico español ABC Internacional publicó también otro reportaje, y en él ya no había entrevistas con ningún pandillero, pero sí se reafirmaba que la explicación era en este sentido. Ellos pues atendiendo a otras fuentes diferentes a las que los argentinos habían atendido. Entonces, en lo que usted me preguntaba de que es que hubo un momento en el cual las pandillas comenzaron a utilizar el tema de los homicidios como una carta política que ellos comenzaron a barajear. Y eso fue precisamente a partir de los años 2012-2013, cuando se dio la tregua. Y ellos utilizaban el incremento de homicidios como una forma de presión y el descenso como una muestra de buena voluntad. Entonces, ese aprendizaje político ellos ya lo tienen. Y también es importante señalar que en esta entrevista que este líder daba, él menciona de que esta no es una orden que ha salido de las prisiones, donde hay una dirigencia nacional, pero también hay otra dirigencia que está en libertad. Entonces, él claramente dice que es una decisión que han tomado los que están afuera. Entonces, esto significa que la operatividad de las pandillas no necesariamente depende de las personas privadas de libertad, lo que significa que se puede endurecer las penas, se puede llegar hasta la deshumanización en el trato a los prisioneros en las prisiones, pero eso no va a tener mayor repercusión. No digo que no la tenga, algún nivel a de tener, pero las personas que están fuera tienen ya la suficiente autoridad y el suficiente liderazgo como para tomar decisiones como la que estamos viendo en el día a día en estos 103 días, y ya vamos iniciando el 4.º mes en esta situación. Entonces, ¿qué tan creíble es lo que él pueda decir? Bueno, es lo que las evidencias muestran. Esta explicación que dan estos periódicos, para mí me hace mucho más sentido, y a mucha gente también, más que el hecho de la explicación de que sea el Plan Control Territorial. Yo creo que el Plan Control Territorial contribuye a la reducción de los homicidios, pero lo que son los homicidios de delincuencia común, como los que hemos oído en los últimos días, ¿no? Que personas se han agarrado a balazos porque estaban borrachos, porque asaltaron una casa, delitos comunes, de delincuencia común, no de pandillas. Y si se nota, los últimos homicidios más sonados que han habido en el país, ninguno es atribuido a pandillas, sino que todos son de delincuencia común. Entonces, pero esa delincuencia común es frenada por la presencia territorial, que sí disuade al delincuente común, pero no a las pandillas, que tienen otra forma de operar. Entonces, la única explicación que va quedando es la que ellos mismos dan. De acuerdo a lo que usted dice, pastor, entonces podemos pensar o podemos analizar
que el comportamiento que están teniendo las pandillas obedece más a una presión política para obtener ciertos beneficios del gobierno? ¿Es así? En esta investigación del periódico Infobae, ellos no expresan ninguna petición. Ellos simplemente dicen que ellos desean ser parte de la solución. Pero en el pasado, en conferencias, no conferencias de prensa, pero sí entrevistas que han dado otros medios de comunicación, ellos han expresado qué es lo que esperan a cambio. Y lo que esperan a cambio es solamente oportunidades de inserción para sus comunidades y de rehabilitación para su gente. Ellos en ningún momento están pidiendo, por ejemplo, que las personas que están penadas o en procesos judiciales que están en camino sean exonerados o que se ablanden las medidas. No piden eso, sino que piden oportunidades para los jóvenes. En otras palabras, ellos no lo usan así, pero lo que están pidiendo es el desmontaje de las causas que provocan la violencia. No, yo no lo considero que sea una presión política, yo creo que es lo inverso, es un gesto de buena voluntad por el cual están diciendo, para mí una cosa fundamental, y es de que tenemos la voluntad de que esto cambie y que sea diferente. Y en segundo lugar, están enviando un mensaje de la capacidad que tienen de coordinación, y estoy hablando entre pandillas, ¿no? Porque no solamente es una, son las tres las que están en el acuerdo. Entonces, esta es una expresión de que podemos ponernos de acuerdo. Es decir, entre ellos hay confrontaciones y hay elementos que lo llevan a la muerte, a asesinatos, sin duda. Pero ya no es una cuestión que esté como en la primera línea, como fue en décadas anteriores, sino que ahora lo que está en primera línea es su confrontación con el poder público, con el Estado. Y eso hace de que entre ellos haya mayores acuerdos. Eso es lo que ha permitido, por ejemplo, que en los penales donde se ha tomado hoy la disposición de mezclar miembros de pandillas, no haya ocurrido nada. Y no ocurre nada porque ya no es prioritario entre ellos el matarse entre sí, entre pandillas, sino que hacer causa común ante una situación que ellos ven más amenazantes, como es las operaciones extrajudiciales que el Estado ha llevado y que ha sido ya denunciado por medios de comunicación y la misma Procuraduría de Derechos Humanos hace muy pocos días. Vamos a hacer una pausa, Pastor, pero vamos a regresar enseguida con más de este análisis en materia de seguridad. No nos cambie, hacemos pausa. Esta mañana conversando con el pastor Mario Vega, pastor de la iglesia Elim, hablando sobre el fenómeno de inseguridad en el país y los planes, las acciones que se han establecido hasta el momento en el nuevo gobierno. Pastor, usted apuntaba varios elementos en la primera parte que me parecen muy interesantes y que llevan desde su perspectiva a explicar, decía usted, que esta reducción en los homicidios pues decía que no corresponde a específicamente el plan de control territorial, sino que podrían sumarse otros factores, y un factor que usted destaca muy bien tiene que ver con esta posible unión entre las pandillas para enviar un mensaje, digamos, de buena voluntad, por decirlo así, al gobierno, al que van a bajar los homicidios y que quieren ellos oportunidades digamos, diferentes, ¿no? ¿Por qué este comportamiento o esta buena voluntad, como usted lo dibuja, no se vio en las gestiones anteriores? ¿Cuál es la diferencia? ¿A dónde se establece ese punto de diferencia? Realmente el proceso ha sido largo, es decir, no es algo que de ayer para hoy o que de mayo para junio las pandillas se hayan puesto de acuerdo. Los acuerdos entre ellos comenzaron en el año 2012, cuando se estableció la llamada tregua, en donde fue de las tres pandillas, y tenemos que recordar que las conferencias de prensa, que fueron conferencias de prensa que ellos dieron en penales sobre todo, eran conjuntas, es decir, no es que fueran de manera individual, sino que estaban dirigentes
nacionales, que son los que estaban y están en prisión todavía, de las 3 pandillas dando declaraciones. Pero eso no terminó con la finalización de la tregua, allá por el año 2014, sino que ellos continuaron enviando comunicados y que eran conjuntos, donde firmaban las dirigencias de las 3 pandillas también. Y no solamente hubo una buena cantidad, que yo diría que fueron arriba de 10 de comunicaciones conjuntas que ellos dieron a los medios de comunicación. Lo que ocurre es de que el tema de la tregua fue tan satanizado que los medios no se atrevían ni siquiera a reproducirlos, o tal vez porque tenían desconfianza de qué tan legítimos pudieran ser estos comunicados. Pero no solamente fue eso, sino que además hubo entrevistas que diferentes medios hicieron con dirigentes de pandillas que también eran conjuntas, en los cuales siempre expresaban ellos su deseo de llegar a acuerdos en el sentido de disminuir los homicidios, e incluso se llegó a una posición muy atrevida, y es que declararon, y aquí estoy hablando de hace un par de años, su deseo no solamente de bajar los homicidios, sino que incluso de desarticularse como estructuras delictivas que son. Eso lo pusieron sobre la mesa y lo han reiterado un par de veces más. Es decir, que al menos unas 3 veces ellos han dicho que están dispuestos a desarmar su estructura delincuencial para poder buscar otro tipo de caminos. Claro, en ese contexto ellos tenían una serie de beneficios por parte del gobierno, de acuerdo a algunas investigaciones que han salido, ¿no? Lo que ellos pedían era oportunidades para los jóvenes, rehabilitación para ellos mismos. Una palabra que ellos repiten muy a menudo es que el culpable pague la culpa pues, de lo que haya hecho, pero que el inocente no. Con lo cual quieren decir de que aquellos miembros de pandillas que se les demuestra que han cometido delitos de extorsión, de violación, de homicidios, se les juzgue, sean condenados y que paguen su deuda. Pero aquellos que no lo han hecho y que solamente se les juzga por su apariencia o por ser jóvenes, pobres y vivir en comunidades, que se les declare inocentes si no se les comprueba nada. Entonces, eso fundamentalmente es lo que ellos piden. No beneficios en el sentido de que sáquenos de la cárcel o hagan una amnistía para nosotros. O sea, son palabras que nunca ellos han tenido en su boca. Pero en su momento con la tregua sí se establecieron varios beneficios. Yo no sé qué beneficios podrán ser, porque son beneficios que están contemplados dentro de la misma ley penitenciaria, ¿no? Es decir, que los reos tengan, por ejemplo, acceso a visitas de familia. Eso está contemplado dentro de la ley, y no solo es una ley, es un derecho humano que como reos ellos disfrutan. Claro, con las medidas extraordinarias y ahora con el estado de emergencia, que fue suspendido hace muy poco, todos esos elementos se les han privado. Pero no creo yo que haya habido, yo creo que hubo ciertos abusos, y son los elementos pues, por los cuales algunas personas fueron juzgadas y por cierto declaradas inocentes, ¿verdad? Y es de que se le llevó, por ejemplo, teléfonos celulares para que desde la cárcel ellos pudieran dar órdenes que se suponía pues iban en el sentido de bajar los homicidios. Pero digamos, ese procedimiento no necesariamente tuvo que haber sido de esa manera. Pudo haber otros recursos dentro de la ley para que se lograra el mismo efecto sin que fuera tan discriminada la forma en que se hizo. Es decir, no fue lo mejor, no fue perfecto. Sí. Pero en sí el concepto yo creo que es valedero, ¿no? Pastor, usted al inicio de esta entrevista decía que no identifica elementos diferenciadores del plan de seguridad que está ejecutando el actual gobierno con las gestiones anteriores. Al revisar, por ejemplo, los planes de las pasadas gestiones, nos damos cuenta que se invirtió tanto en acciones como en recursos, hablo de financiamiento, en la parte más represiva y no preventiva. Y eso que el Plan El Salvador Seguro establecía que el 70% de los recursos iban a ser enfocados en acciones de prevención de la violencia. Sin embargo, se hizo al revés, porque eso se decidía en la Asamblea Legislativa. Ahora bien, con este plan de control territorial y este anuncio que ha hecho el presidente de la fase 2 del programa que se llama Oportunidad,
que va enfocado precisamente a acciones más preventivas y no tanto de combate al crimen. ¿Tiene usted alguna expectativa que esto vaya a dar un cierto balance a la política de seguridad y que vaya a mejorar de forma sostenida esta situación? Sí, y yo no tengo duda y continúo sosteniendo que el énfasis tiene que estar ahí, en la parte preventiva. Sinceramente, considero que el presidente está pidiendo muy poco dinero, porque está pidiendo 91 millones. Y realmente para hacer labores de prevención, esa es una cantidad que se queda corta. Probablemente él esté midiendo fuerzas con la Asamblea Legislativa y tal vez explorar la voluntad de los diputados para la aprobación de este tipo de fondos. Pero en realidad yo tomo como parámetro el plan El Salvador Seguro, que no era un plan, digamos, nacional de prevención de la violencia, pero que sí se focalizaba en 50 municipios priorizados. Es decir, estamos hablando de una cosa limitada, es decir, 50 municipios de 262 que tiene el país. Pero aún así, las cantidades rondaban 400 millones de dólares por año para elementos de prevención. Y el presidente está pidiendo 91 millones para un año. Es decir, que menos de la cuarta parte. Sobre esa base y ese criterio digo yo que realmente es poco dinero el que está pidiendo. Ahora, ¿qué es lo que él piensa hacer con ese dinero? Es lo que no sabemos. Y entiendo pues que es la información que los diputados están pidiendo en la actualidad. Y yo esperaría que sea pues un plan de prevención de la violencia muy bien estructurado y que realmente vaya a atacar las causas que están provocando la incorporación de niños y jóvenes a la violencia. Pastor, le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. Hemos llegado al final. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Con esto cerramos. Será hasta el día de mañana. Se quedan con el programa de Mujer a Mujer. Fuerte abrazo.